Durante los últimos años, las abejas han comenzado a entrar en peligro de extinción debido a factores naturales, pero sobre todo a acciones humanas que impiden que estos animalitos puedan trabajar o vivir de la mejor manera. Nuestro contexto nos invita a ayudar cada vez más al medio ambiente, pero lo cierto es que dentro del tema de las abejas, las personas no están completamente informadas sobre las distintas cosas que pueden llegar a hacer para poder ayudar a estos animalitos desde sus hogares, y en algunos casos no existe el conocimiento sobre las acciones diarias que ponen en peligro la existencia de las abejas. En los acercamientos que tuvimos la oportunidad de realizar, vimos que los jóvenes no se sienten cómodos al estar en un mismo espacio con las abejas, ya que piensan constantemente en el peligro que este animal puede llegar a picarlos en cualquier momento. Comprendimos que esto puede llegar a causar que los jóvenes no pueden estar relajados al estar en áreas verdes y tienen que llegar a pausar sus actividades a causa del miedo que les provocan las abejas. Somos B-Force 2.0, un equipo formado por 3 estudiantes de la Ibero Puebla que buscan generar un impacto en la sociedad a través de sus ideas. La abeja no es solo un pequeño insecto volador amarillo con negro y con un aguijón que puede causar mucho dolor al humano. Es mucho más que eso. La abeja es una de las primeras razones por las que podemos vivir en este planeta, ya que ella se encarga de la polinización, de la cual como resultado obtenemos la mayoría de los alimentos que consumimos día a día. La abeja no es el único polinizador en el mundo, pero sí es de los más importantes y según la ONU están cada vez más propensos a extinguirse debido al impacto que el ser humano genera en el planeta. Esto incluye desde los cambios en el uso de la tierra, el uso de los plaguicidas o insecticidas, la invasión de especies exóticas y el cambio climático. Durante muchos años, en el mundo ha habido una sobrepoblación de insectos, por lo que para un ser humano es muy difícil imaginar que un insecto pueda llegar a estar en peligro de extinción. Digamos que no lo ve de la misma forma a como ve el peligro de extinción en otras especies más exóticas o llamativas, como lo es el tigre de Bengala, la vaquita marina, entre otros. Usualmente se ve a los insectos como animalitos muy pequeños, algo repulsivos, pero que existen desde tiempos ancestrales, como la cucaracha, las hormigas, escarabajos, libélulas y ciempiés. Insectos que existen desde la prehistoria y que han sobrevivido a los cambios más radicales por los que el planeta ha pasado. Pero, otras especies han experimentado un fenómeno al que llamamos evolución. Esto se refiere a que van cambiando para adaptarse a su entorno. Esto incluye a los valiosos insectos llamados abejas. El problema es que un jovencito ve a la abeja de una forma muy diferente. Está acostumbrado a verla volar en la calle o cualquier vegetación, zumbando alrededor de su helado, refresco o fruta. Sin saber su propósito, tiende a asustarse por imaginar que la abeja puede picarle y este efecto puede deberse a experiencias pasadas que tuvo el individuo o por información errónea. Cuando los jóvenes se encuentran pasando su tiempo en áreas verdes, jardines y espacios al aire libre, se topan de repente con una abeja. Estos experimentan una sensación de miedo o disgusto que los lleva a reaccionar de una forma muy negativa hacia la abeja, ya sea matándola o haciendo movimientos bruscos que hacen a la abeja sentirse amenazada, por lo que debe defenderse picando y muriendo después de eso. Una vez planteado el problema, se realizó la investigación para encontrar una solución, profundizando desde investigación teórica hasta acercamientos con usuarios y expertos en el tema. Buscamos acercarnos a personas expertas en el área de las abejas. Nuestra primera entrevistada fue Violeta Álvarez, químico-farmacobióloga. Ella nos comentó que las abejas se están viendo muy afectadas por acciones humanas muy cotidianas, como por ejemplo, matarlas por miedo a la picadura o por el disgusto que algunas personas les tienen. La segunda entrevista que realizamos fue al biólogo Ernesto Álvarez, donde descubrimos que hay soluciones para controlar el problema, como campañas de concientización e información en las redes sociales. Sin embargo, la información es muy repetitiva, no tiene ningún impacto y no llama a la acción. La última entrevista fue a la apicultora Emilia Quiroz. Emilia comenta que puede llegar a ser difícil cambiar la percepción de las personas jóvenes o adultas en algunos casos, cuando les intentas hablar sobre las abejas y ellos se cierran a pensar que las abejas son agresivas y que te pueden picar por el hecho de estar cerca de ti. En segundo lugar, realizamos investigaciones con diferentes usuarios.
Nuestro usuario meta son jóvenes estudiantes de 18 a 25 años, que están en contacto con áreas verdes regularmente. Además, cuentan con un teléfono inteligente o con una computadora con acceso a Internet. Nuestro primer acercamiento consistió en la elaboración de entrevistas y logramos descubrir que Los usuarios utilizan las áreas verdes de la universidad en sus espacios libres entre clase y clase para poder relajarse, desestresarse, pero en cuanto se llegan a encontrar con abejas suelen espantarse y alejarse de la zona. Eso se debe a experiencias vividas a sus infancias, ya que algunos experimentaron la picadura de una abeja y se quedaron con la idea de lo peligroso que son. En otros casos reaccionan con mucho miedo al ser alérgicos a las abejas. De hecho, un integrante de este equipo en su momento padeció de este miedo. Nuestro segundo acercamiento fue un focus group con chicos del Ibero, del cual pudimos concluir que los chicos pueden llegar a tener buenas intenciones, pero la falta de información hace que cometan errores y no puedan ayudar o trasladar a las abejas de forma adecuada, y terminan lastimándolas o empeorando las situaciones. Marco Flores, uno de los usuarios, nos comentó una anécdota en la que hace un par de años dejó su ventana abierta y al regresar había una gran colmena de abejas en la misma. No sabía qué hacer, así que llamó a los bomberos y le dijeron que podían acudir a exterminar a las abejas. Como último acercamiento a usuarios, se realizó un taller virtual para conocer lo que puede llegar a sentir el usuario en una situación en la que tenga que interactuar con las abejas y qué reacciones o acciones puede tener. Algo así como un prototipo cero. Los chicos cerraron los ojos mientras se les contaba una historia cómica en la que ellos eran los protagonistas. La historia contaba cómo ellos tuvieron un mal día por la intromisión de varias abejas. A los usuarios se les notó muy interesados y entretenidos. Logramos notar que a pesar de todo, no conocen las acciones que pueden realizar o las personas que pueden acudir si es que llegan a vivir una situación que tengan que reaccionar ante una problemática relacionada con las abejas. Después de analizar toda la información recabada, llegamos a 4 descubrimientos que lograron poner todo en conclusiones. Nuestros usuarios, los jóvenes, reaccionan a las abejas dependiendo de las distintas experiencias que han vivido desde la niñez con estos animalitos, olvidando por completo la información que ya conocen sobre la importancia de las abejas para la vida. Los usuarios perciben a la abeja como un animal común en sus vidas, y les es difícil asimilar que puedan estar en peligro de extinción, comparado con otros animales que pueden percibirse como más exóticos. Nuestro usuario disfruta de estar en áreas verdes para descansar y convivir. Sin embargo, al ver una abeja tiende a espantarse y por instinto reaccionar de manera negativa, provocando ser picado por la misma, quien a la vez muere. Nuestro usuario, al leer la información tan técnica y teórica, pierde el interés de seguir informándose acerca de la problemática de las acciones que puede hacer para ayudar a las abejas. Después de haber realizado esos descubrimientos, comenzamos a preguntarnos qué era lo que podríamos hacer para lograr una propuesta que pudiera ayudar a nuestros usuarios con esa problemática. Nuestro reto terminó siendo la siguiente pregunta: ¿cómo podríamos transformar el miedo a las abejas por un sentimiento de seguridad? Esto nos llevó a formular los principios de diseño: transformar las fobias en seguridades, mostrar la otra cara de las abejas, motivar al usuario a entrar en acción para ayudar a las abejas, informar y enseñar al usuario a través de algo entretenido, dar prioridad al usuario identificándose con el protagonista para que pueda perder el miedo a la abeja, lograr que los usuarios recomienden el producto para que más personas se sumen a la acción, y por medio de una dramatización del mundo si careciera de abejas. Esto porque nuestro usuario necesita conocer la información necesaria y experiencia para poder estar en coexistencia con la abeja dentro de un mismo espacio, para que de esta forma pueda tener mejor reacción y sepa cómo actuar ante tales situaciones. Para tener un mejor desarrollo de la ideación del prototipo y con ayuda de nuestro reto de diseño, comenzamos por realizar distintas propuestas que pudieran ayudarnos a darle un camino. En primer momento destacó la idea de hacer una historia en la cual se mostrara un futuro postapocalíptico en el que las abejas se habían extinguido por completo. Sumado a eso, queríamos hacer un videojuego que fomentara el cuidado de las abejas y mostrar que son unos animales muy tranquilos que no atacan a las personas a menos que las molestes. Este juego busca que los jóvenes interactúen en una situación donde puedan coexistir con las abejas y descubrir que no son agresivas por naturaleza.
Por medio de consejos dados en el juego, el usuario podrá informarse de una manera divertida y podrá aplicar en su vida lo aprendido en el juego. Fue así como nació The Lost Bees, la novela interactiva que narra la historia de Guillermo, un joven latinoamericano que debe emprender una aventura para salvar a las últimas abejas que quedan para restablecer el orden en el planeta. Al mismo tiempo, vas aprendiendo de las abejas, luchando contra abejas robóticas, B-Bots, y descubriendo el siniestro plan del Dr. Róxico para acabar con la raza humana. A continuación presentamos el tráiler. The Lost Bees es un juego educativo e interactivo de género novelesco que enseña a nuestros usuarios la importancia de las abejas para la humanidad. Aporta información clara y digerible sobre las abejas y cómo cuidarlas, con el fin de que nuestro usuario pueda aprender sin aburrirse, mostrando la otra cara de las abejas, y que sean motivados a participar de forma activa. Basada en juegos donde vas navegando por la historia mientras decides las acciones del personaje y cómo éstas afectarán el futuro de la misma, The Lost Bees se sitúa en un mundo posapocalíptico debido a la extinción paulatina de las abejas. En este mundo vive Guillermo, un joven con esperanzas de arreglar las cosas. Guillermo conoce a una abeja robótica llamada Betty, y juntos emprenderán una aventura para rescatar a las últimas abejas sobrevivientes y llevarlas a un pequeño apiario para conservar la especie y salvar el ecosistema. Buscamos provocar un sentimiento de interés y empatía en los jóvenes por las abejas y también crear por medio de este juego una cadena de interés y conformidad sobre ese tipo de temas, siendo las abejas un primer paso, ya que es un insecto muy importante para el ecosistema del planeta, pues básicamente sin abejas no hay vida. En el desarrollo de este juego se trabajó muy duro para que el prototipo cumpliera con todo lo propuesto en el proyecto. Al principio la historia era muy compleja, por lo que no estaba conectada al usuario ni a la teoría. Entonces buscamos distintas opciones y gracias a los comentarios de nuestro asesor y nuestros usuarios, construimos esta historia más sencilla y clara al mismo tiempo, ya que como humanos nuestras decisiones son lo que afecta el rumbo de la historia. Durante estos últimos 3 meses hemos estado investigando mucho, trabajando, y hoy tenemos muy claro nuestro tema en todos los aspectos y cómo este impacta en nuestras vidas diarias, aunque a veces no nos demos cuenta. De esta forma esperamos que por algo muy simple como lo es The Lost Bees, los jóvenes puedan compartir lo que las abejas viven en nuestro mundo y crear esta cadena en que más personas se sumen a la acción y ayuden a las abejas incluso desde la comodidad de sus hogares.